Hola equipo Jump in the Party, les habla Cata Fiquitiva y hoy continuamos con el capítulo número 15 de nuestro libro La ligera ventaja. Cultive los hábitos de la ligera ventaja. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Charles Reed. El capítulo sobre invertir en uno mismo concluyó con tres palabras. Se vuelve automático. En esas tres palabras sencillas y mágicas yace uno de los secretos más grandes, subestimados, no valorados e incomprendidos de la ligera ventaja, el poder del hábito. Todos sabemos lo que son los malos hábitos. Luchamos contra ellos, hablamos sobre ellos, escribimos libros sobre ellos y miramos interminables programas de televisión sobre ellos. Son los malos hábitos que sabemos que deberíamos cortar, pero no lo hacemos. Son los hábitos fastidiosos que otras personas tienen y que deseamos que no tuvieran. Conocemos bien el poder insidioso y destructivo que los malos hábitos pueden tener en nuestra vida, aunque no estamos tan conscientes de los propios como lo están otros. Pero a pesar de estar tan conscientes sobre estos hábitos, tendemos a pasar por alto el enorme poder positivo de los hábitos intencionales. No es que no existan los buenos hábitos o que no los tengamos. Claro que los tenemos, pero típicamente los damos por descontados. Hábito y elección. Existen dos tipos de hábitos, los que le sirven y los que no. Cepillarse los dientes es un hábito que le sirve. Comerse las uñas no. Analizar las cosas usted mismo le sirve. Aceptar ciegamente todo lo que lee en internet o escucha de los rumores no le sirve. Buscar lo mejor de las personas le sirve. Prever lo peor, no. El primer tipo de hábito empuña la fuerza de la ligera ventaja en su nombre y lo mueve a lo largo de la curva del éxito. El segundo convierte la ligera ventaja sutil e implacablemente en su contra y lo arrastra hacia la curva del fracaso. Un hábito es algo que uno hace sin pensar. Uno regresa a casa del trabajo, entra, saca una cerveza del refrigerador y enciende el televisor mientras habla con alguien en el teléfono. No toma una decisión consciente de lo que necesita exactamente ahora es una cerveza o que hay algo que necesita urgentemente ver por televisión. Estaba concentrado en la llamada telefónica. La cerveza y la novela eran solo hábitos. Levantarse temprano puede convertirse en hábito, como lo puede ser también levantarse tarde y quedarse tarde a la noche. Expresarse quejumbrosamente, quejarse y criticar pueden convertirse en hábito, como también elogiar y apreciar. Gastar más de lo que gana puede convertirse en hábito, como lo es destinar parte de cada cheque a una cuenta de jubilación. Buscar el lado positivo de cada desafío puede convertirse en hábito, como lo es decidir que no hay mal que por bien no venga. Y este es el factor decisivo. Cada uno de esos hábitos, los buenos y los malos, tienen su raíz en la elección, en las pequeñas decisiones que usted realiza y sobre las que tiene control completo. Control completo al principio, hasta que se convierten en algo automático y adoptan vida propia. Una vida que determinará la dirección de su vida. Entonces cabe preguntarse qué comportamientos desea que adopten una vida propia. La forma en que un comportamiento se convierte en hábito es repitiéndolo una y otra vez hasta que se torna automático. La creación de los hábitos es una ligera ventaja pura. Actos pequeños y simples, repetidos a lo largo del tiempo. El efecto acumulativo de esos hábitos con el tiempo actuará en su favor o en su contra, dependiendo de si se trata de hábitos que le sirven o de hábitos que no. Sus hábitos es aquello que lo propulsará a la curva del éxito o que lo derribará hacia la curva del fracaso. Jean Paul Getty, uno de los primeros multimillonarios del mundo que fue considerado el hombre más rico del mundo durante su vida, describió el poder del hábito de esta manera. El individuo que desea llegar al primer lugar en los negocios necesita apreciar el poder y la fuerza de los hábitos y debe entender que las prácticas son los que crean los hábitos. Debe estar pronto a romper los hábitos que pudieran romperle a él y apresurarse a adoptar aquellas prácticas que se convertirán en los hábitos que le ayudarán a lograr el éxito que desea.
Es interesante señalar de dónde provienen realmente los hábitos. Surgen de sus acciones, por supuesto, pero ¿de dónde provienen sus acciones? ¿Recuerda esto? Su filosofía crea su actitud, sus acciones, sus resultados crean su vida. Sus hábitos surgen de sus actividades cotidianas acumuladas a lo largo del tiempo, y sus actividades son el resultado de las elecciones que usted realiza en el momento. Sus elecciones surgen de sus hábitos de pensar, que son el producto de su pensamiento, que proviene de la visión que usted tenga del mundo y su lugar en él, es decir, su filosofía. Razón por la cual la clave de su éxito de dominar la ligera ventaja a través del efecto a largo plazo de sus hábitos diarios del pensamiento y la acción es su filosofía. El punto de este libro es ofrecer una estructura para diseñar su éxito. Una vez que sea consciente y entienda cómo usar la ligera ventaja para que surta efecto a su favor, puede empezar a triunfar a propósito. Su sentido intuitivo de la ligera ventaja se convierte en un piloto automático. Lo guía, lo mantiene encaminado y le ayuda a medir su progreso. Sopesa y mide cada uno de sus hábitos, descartando aquellos que no le sirven y diseñando nuevos que sí lo son. La clave es realizar esas elecciones acertadas, cambiando los cables de acero del comportamiento. ¿Vio alguna vez los inmensos cables de acero que sostienen los puentes colgantes como el Golden Gate en San Francisco o el puente Verrazano Narrows en Nueva York? Son flexibles, pero tan gruesos y fuertes que dan la impresión de que ninguna fuerza terrenal podría romperlos. Las sogas del comportamiento constituidas por las pequeñas elecciones cotidianas que usted hace son iguales que esos enormes tendones de metal que sostienen esos puentes. Cada elección es como un largo de cable de acero. Por sí solo no es gran cosa, pero cuando se los trenza y acumula a todas las otras elecciones que usted hace, esos delgados cables forman líneas de tensión anchas como el tronco de un árbol y de una asombrosa fuerza. Como escribió Ovidio el poeta romano, nada hay más fuerte que el hábito. Los cables formados con sus elecciones acertadas lo mantendrán y apoyarán a usted. Aquellos formados con las elecciones equivocadas lo encarcelarán y refrenarán. Esos cables son sus hábitos de pensamiento y actitud. ¿Desea saber dónde lo está llevando la ligera ventaja? Analice sus hábitos de pensamiento predominantes y los tipos de elecciones que hace habitualmente. Sus hábitos operan a nivel inconsciente, lo cual significa que normalmente usted no está consciente de ellos. Es únicamente al traer un hábito a su esfera consciente que usted puede observar lo que está haciendo, cómo lo potencia y le sirve o no. Al desarrollar el pensamiento de la ligera ventaja y en especial al utilizar el aliado de la reflexión de la ligera ventaja, alumbrará la luz brillante de la conciencia sobre sus hábitos. Una vez que esté consciente de un hábito que no le sirve, ¿cómo lo cambia o elimina? Todo lo que necesita es saber dónde concentrar su energía. Eso, más tiempo. Tratar de deshacerse de un hábito no deseado es como tratar de no pensar en un elefante. Cuanto más trata de no pensar en él, más se obsesiona pensando. Eso es porque aquello en lo que uno se concentra termina creciendo. Ese es el motivo por el que la gente que dedica mucha energía a concentrarse en lo que no desea, hablando de ello, pensando en ello, quejándose de ello y preocupándose de ello, normalmente consigue lo que no deseaba. Es difícil deshacerse del hábito que no desea enfrentándose a él. La manera de lograrlo es reemplazar el hábito no deseado con otro hábito que realmente desea y crear hábitos nuevos y mejores. Aquellos que le potencian y le sirven. Es algo que usted sabe cómo hacer. Se hace de la misma manera en que construye un hábito que ya adoptó. Un paso a la vez. Pasitos de bebé. La ligera ventaja. A continuación se explican 7 hábitos positivos y productivos de actitud y comportamiento. Esos cables de acero que estoicamente lo aguantarán bajo cualquier circunstancia y le apoyarán en el camino a sus sueños. Hábito número 1. Preséntese. Sea la rana que no solo decide brincar del camalote, sino que brinca efectivamente. El mundo está plagado de dudas, la piedra angular de la mediocridad. Cuando usted habla con gente que logró cosas extraordinarias y le pregunta cómo las concretó, es sorprendente con qué frecuencia le dirán algo similar a esto. Simplemente decidí hacerlo.
Las destrezas, el conocimiento, la experiencia, las conexiones, los recursos, el refinamiento, la idoneidad, todas esas cosas son parte del recorrido, pero ninguna de ellas es posible hasta que se inicie el recorrido mismo. Haga las cosas y tendrá el poder. Cuando mi hija Amber empezó su primer año de la universidad, se sintió intimidada. Había sido una buena alumna en la escuela secundaria y se había graduado con excelentes calificaciones, pero estaba por entrar en un entorno en el que todos se habían graduado con excelentes calificaciones. Eso me quedó claro durante la sesión de orientación para alumnos nuevos, que se llevó a cabo en un enorme auditorio de la Universidad de Florida. Sentados entre el público de miles de otros alumnos y sus padres, el decano anunció desde el podio que ese año ingresaban 6.700 alumnos, que en este grupo promedio de calificaciones era un GPA de 4.0, el promedio, y que los puntajes del examen SAT estaban entre el primer 10% a nivel nacional. No estoy seguro si el objetivo del discurso era motivarlos o atemorizarlos, pero a juzgar por la expresión en el rostro de Amber, si el decano intentaba sembrar el miedo, lo había logrado. Después de la orientación, ella comentó: Papá, me estoy enfrentando a los mejores de los mejores aquí. ¿Cómo voy a adquirir una ventaja sobre mis compañeros? Ella estaba desesperada por desempeñarse bien y salir entre los primeros de su clase, pero no veía la forma de que fuera posible. Le dije exactamente lo que le digo a usted ahora. Preséntese. Si solo se compromete a presentarse, ahí mismo habrá ganado en la mitad de la batalla. Con solo hacer acto de presencia puede elevarse por encima de la mitad de la población en cualquier circunstancia. La novelista Anne Lamott, autora de Ayuda, Gracias y Wow, tres plegarias esenciales, Help, Thanks, Wow, The Three Essential Prayers, escribió lo siguiente sobre el poder de hacer acto de presencia. La esperanza comienza en la oscuridad. La obstinada esperanza de que si te asomas y tratas de hacer lo correcto, llegará el amanecer. Esperas, observas y trabajas. No te rindes. Espere, observe y trabaje. No se rinda. Hábito número 2. Sea constante. Según Woody Allen, el 80% del éxito es presentarse. Es una filosofía a la que me suscribo sin reservas, pero le añadiría dos palabras. El 80% del éxito es presentarse todos los días. Ahora hay una verdad que le llevará donde quiera que desee ir. Tan esencial como es el acto de presentarse es la constancia, lo que multiplica enormemente su poder. Presentarse constantemente es donde sucede la magia. Tom Seaver, el gran beisbolista del Hall de la Fama, lo expresó perfectamente. En el béisbol, mi teoría es trabajar por ser sistemático, no preocuparme por los números. Si haces demasiado hincapié en las estadísticas, perderás de vista la meta a largo plazo. Si tu objetivo es ser sistemático, los números ahí estarán. Después de esa intimidante orientación para alumnos nuevos, le dije a Amber que no solo debía presentarse todos los días a clase, sino que tenía que amplificarlo con al menos 2 horas de estudio por día. Yo sabía cuán fácil era descarrilarse y quedar atrapada en la vida universitaria. Sabía que a sus nuevos amigos le animarían a faltar a clase para hacer otras actividades que son parte de la experiencia universitaria. Sabía cómo era el ciclo seductivo pero vicioso del holgazanear y luego tener que prepararse brutalmente para los exámenes a último momento. ¿Qué le aconsejé a Amber? Deja eso para los otros, preséntate y sé constante. Es así, le dije, preséntate a clase todos los días, estudia 2 horas por día. No es tan difícil. En realidad, es fácil, pero desde luego es igualmente fácil no hacerlo. 3 semanas más tarde, Amber llamó y dijo: Papá, ¿recuerdas esa clase que tengo con 400 alumnos? Bueno, ahora son solo 80 los que se presentan a clase. Nadie había reprobado, ni siquiera habían dado su primer examen, pero en solo 3 semanas el 80% de su clase había desaparecido. Así es el mundo. Es por eso que prevalece la mediocridad. Es por eso que el 95% vive en la curva del fracaso y solo el 5% vive en la curva del éxito. 4 años más tarde, Amber se graduó entre los mejores de su clase de administración de empresas, haciendo estas dos cosas sencillas: presentarse y ser constante. Ella no era ni mejor ni más inteligente que cualquiera de los otros alumnos. Eran todos alumnos excelentes y de primera.
Pero Amber tenía una ventaja marcada que los otros no tenían. Tenía una filosofía que la impulsó a mantenerse encaminada aunque todo el mundo estaba haciendo lo opuesto. Ella se presentó sistemáticamente y triunfó porque tenía una filosofía simple que aplicó todos los días, llueve o truene. Si usted se compromete a presentarse constantemente todos los días, pase lo que pase, entonces ya habrá ganado mucho más que la mitad de la batalla. El resto depende de las destrezas, el conocimiento, el empuje y la ejecución. Hábito número 3. Adopte una actitud positiva. A fines de los años 90, un psicólogo positivo llamado Marcial Lozada llevó a cabo fascinantes investigaciones con equipos empresariales. Agrupó esos equipos de personas de negocios en distintas salas de conferencias equipadas con espejos unidireccionales y un sofisticado sistema de monitores y software que le permitían llevar un control por separado de cada declaración efectuada por cada persona del salón durante el curso de una conferencia de 1 hora de duración. Los grabó y los analizó, clasificándolos como provenientes de una actitud más positiva o negativa, más centrados en otros o en sí mismos, y más abiertos formulando preguntas o más cerrados defendiendo su punto de vista. Lo hizo durante años. Después de analizar las declaraciones de 60 equipos empresariales distintos, Lozada mapeó los resultados contra el desempeño real de los equipos y de los individuos en el mundo verdadero de los negocios. Jamás adivinará los resultados. Bueno, tal vez sí. Parece ser que cuanto más positiva era la actitud de las personas, más productiva y creativa era la interacción del equipo y mayor fue su éxito empresarial concreto a largo plazo. Este es solo un ejemplo de los cientos y miles de proyectos de investigación realizados en las últimas 2 décadas que confirmaron lo que la experiencia y el sentido común sugieren. Abordar los eventos de la vida cotidiana con una actitud constantemente positiva lo propulsa hacia sus metas. Según las investigaciones, las personas que practican ver sistemáticamente las oportunidades en vez de los problemas, que se concentran en lo mejor de una situación en vez de lo peor, que notan las mejores cualidades de otra gente y pasan por alto sus cualidades deficientes, que ven el vaso al menos lleno por la mitad en cada circunstancia, son más felices, más creativas, ganan más dinero, tienen más amistades, tienen una mejor respuesta inmunitaria, tienen menos enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, tienen matrimonios mejores y más duraderos, viven más tiempo y tienen más éxito en su carrera. En efecto, la gente que se ha formado el hábito de la actitud positiva no solo ve el vaso como medio lleno, lo ve rebalsando. Y como lo ven de esa forma, porque esa es su actitud, termina sistemáticamente siendo de esa manera para ellos. La actitud crea acciones, las cuales crean resultados, las cuales crean el destino. Dab Budner, autor de Las Zonas Azules, Lecciones para vivir más de la gente que más ha vivido, Blue Zones Lessons for Living Longer from the People who've lived the longest. Viajó por el mundo estudiando los hábitos cotidianos de la vida de la gente que es más sana y vive más tiempo que nadie en el planeta, de todos los factores que posiblemente influyen en la salud, la vitalidad y la longevidad. Bunner y su equipo compilaron una lista de 9. Esas personas viven una vida activa, cultivan un propósito y motivo por el que levantarse cada mañana. Segundo, tercero, dedican tiempo a deshacerse del estrés, apreciación, plegarias, etc. Cuarto, dejan de comer cuando están en un 80% llenos. Quinto, ingieren una dieta rica en verduras, en especial frijoles. Sexto, beben alcohol moderadamente, en particular el vino tinto. Séptimo, intervienen activamente en una comunidad congregada en torno a la fe. Octavo, se enfocan intensamente en la familia. Y 9, integran círculos sociales de ideas afines y hábitos similares. Como señala Bunner, los factores fisiológicos como el ejercicio y la alimentación desempeñan un papel, pero no es tan preponderante como se supone. Una gran parte obedece a los factores que tienen que ver con la actitud, los hábitos del comportamiento y con quién se asocian. Y mientras estamos hablando de la positividad, déjeme aclarar en este instante un error muy generalizado sobre la actitud positiva. Cultivar una actitud positiva no significa que usted siempre está contento. No significa que la vida no lo deprime. No significa que usted va por todas partes con una sonrisa idiota en la cara aún cuando está dolido. Y no significa vivir en la negación ignorando las realidades del dolor y la lucha ni dejar su cerebro de lado.
La gente que cultiva una actitud positiva genuina también pasa por momentos difíciles. Cuando nos cortamos sangramos sangre roja como cualquier otra persona. Hay días en que me levanto y estoy deprimido. Tal vez ni sepa por qué, pero la vida se siente pesada y deprimente y no quiero levantarme de la cama. Cuando eso sucede, lo primero que hago es un inventario de las cosas por las cuales me siento agradecido. Según los psicólogos positivos, el hábito de la gratitud es una de las características más comunes de la gente que es sistemáticamente feliz. Tengo gente que me quiere, tengo excelentes relaciones personales, estoy sano, tengo un negocio exitoso, me encanta lo que hago y así sucesivamente. Pero a veces esa sensación deprimente no desaparece. En realidad, a veces lleva horas o incluso días salir de esa nube depresiva. Por más exitoso que uno sea, esa sensación deprimente a veces nos aplasta. Le llega a todos, sin discriminar. Y a veces hay una buena razón para sentirse deprimido. Las cosas malas suceden y nadie tiene una vida de encanto e invulnerable. La verdad es que la vida a veces duele y así será siempre. Cuando eso sucede, sepa ante todo que está en buena compañía. La nube depresiva encuentra a todo el mundo, pero yo he aprendido lo siguiente y me ha salvado y me ha sacado de esa depresión más de una vez. No hay forma de entender el amor si no he sentido el dolor de la soledad. No puedo saber lo que es el bien y cómo se siente sin haber conocido el mal. No puedo sentirme feliz y satisfecho sin sentir la nube depresiva. La vida es como la marea que sube y baja, todo se curva. Entonces, cuando las cosas malas le suceden, reciba la depresión. Eso también es cultivar una actitud positiva. Cuando hay algo difícil y la adversidad llamó a su puerta, recíbala porque le hará más fuerte y su vida se enriquecerá. No es posible conocer la felicidad a menos que haya sentido tristeza. Si lo acepta como parte del proceso, su vida cambiará. La vida lo aplastará y la depresión lo derribará. Acéptelo y luche para superarlo sabiendo que no está solo. Dé pasitos de bebé. Recuerde todos los aliados de la ligera ventaja que tiene y sepa que hay un camino que lo sacará de la depresión. Hábito número 4. Comprométase a largo plazo. Presentarse es esencial. Presentarse constantemente es un acto poderoso. Presentarse constantemente con una actitud positiva es más poderoso todavía. Pero hacer todo eso durante una semana es solo hacerlo por una semana. Probablemente haya visto esos programas para adelgazar y hacer ejercicios que prometen cambiarle la vida y mejorar su persona en 90 días. No estoy diciendo que no den resultados, pero el problema de los programas de 90 días es que no dan suficiente tiempo para consolidar un nuevo nivel de confianza en uno mismo que uno pueda continuar una vez que terminen los 90 días. Esta no sería una campaña de marketing muy aceptada, pero es la verdad. Usted no necesita un programa de 90 días, necesita un programa de 250 días. Es decir, 365 días con 115 días libres para tener en cuenta el factor humano. Y si lee 10 páginas por día de material positivo y poderoso dirigido a mejorar su vida y lo hace sistemáticamente durante 250 días, habrá leído unas 2.500 páginas o 10 libros aproximadamente. ¿Se imagina absorber y poner en práctica las agudezas adquiridas de 10 libros poderosos y efectivos? Eso sí que puede mejorar su persona. Hasta todavía más si lo hace otra vez el año próximo y nuevamente el año siguiente. Los agricultores saben que deben esperar una temporada entera para cosechar. En este mundo post-industrial en el que gran parte de la vida diaria es accesible con el clic del ratón, es más fácil que nunca olvidar ese concepto, pero no significa que no sea cierto. Sembrar, cultivar, cosechar y la segunda coma entre cultivar y cosechar suele representar un periodo de tiempo sumamente largo, tal como lo expresó una vez la gran figura literaria John Leonard. Lleva mucho tiempo cultivar un viejo amigo. En su extraordinario libro Fuera de serie Outliers, Malcolm Gladwell rastrea la verdadera cantidad de tiempo que lleva a convertirse en un éxito repentino. Al estudiar superestrellas de diversas disciplinas, desde los Beatles hasta Bill Gates, y documenta lo que él llama la regla de las 10.000 horas, la clave para conseguir un éxito descomunal en cualquier emprendimiento es dedicar unas 10.000 horas de práctica. En serio, no es broma, 10.000.
Gladwell mismo es un buen ejemplo, y el libro no solo debutó en primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times, sino que ocupó ese lugar durante 11 semanas consecutivas. Si dedica 8 horas por día, 40 horas por semana, 50 semanas por año durante 5 años, son 10.000 horas. Cuando Amber pasó 4 años estudiando marketing en la universidad, si añade las horas de clase, estudio y tareas, probablemente invirtió unas 10.000 horas. ¿Y los alumnos que ya en la cuarta semana faltaban a clase? No tantas. Sea lo que esté intentando lograr, debe preguntarse, ¿estoy dispuesto a dedicar 10.000 horas o más para conseguir lo que deseo? Hábito número 5. Cultive un deseo ardiente respaldado por la fe. Anteriormente en este libro comenté que no va a poder conseguir algo con solo desearlo. Y es verdad, pero no significa que el deseo no sea un ingrediente necesario. Pensamos en el deseo como una fuerza poderosa porque lo sentimos con tanta intensidad. Sin embargo, la verdad es que el deseo en sí mismo suele ser algo bastante caprichoso y débil. Uno desea algo y luego la sensación pasa. Como los bebés deseamos un objeto brillante y una vez que lo tenemos en la mano, la atención se nos desvía a otra cosa y el objeto brillante que tanto anhelábamos hace apenas momentos se nos cae sin darnos cuenta. Otras veces el deseo se entierra profundo y empieza a arder y cuando eso sucede, arde durante años. Ese es el tipo de deseo que lo impulsa a levantarse temprano y lo mantiene despierto hasta tarde. Es lo que le motiva a persistir ante la adversidad. Un deseo de esa clase puede mover montañas y alterar el curso de los ríos. Esta es la verdad sobre el deseo ardiente. Es una fuerza poderosa y funciona en ambas direcciones, dependiendo de lo que vea. La mayoría de la gente sueña con los grandes logros, pero no se ve realmente concretándolos. Los pocos que consiguen grandes logros son aquellos que no solo deseaban apasionadamente concretarlos, sino que claramente se ven a sí mismos concretándolos. Esa es la clave para aprovechar el poder del deseo. Es como un grupo de caballos salvajes que necesita un arriero que los guíe en la dirección acertada y ese arriero es su visión. He mencionado varias veces la obra clásica Piense y hágase rico de Napoleon Hill, la cual se gestó de la siguiente forma. Cuando era un joven periodista se le encomendó a Hill escribir un artículo sobre Andrew Carnegie, uno de los hombres más exitosos del mundo. En el transcurso de la entrevista, que según relató Hill, más tarde fue el momento crucial de su vida. Carnegie detalló su simple filosofía para el éxito y le propuso a Hill embarcarse en un proyecto para entrevistar a unos 500 de los hombres y mujeres más exitosos de su día a fin de documentar los principios y las filosofías que tenían en común. Hill aceptó el desafío y los años que pasó en pos de ese proyecto dieron lugar a uno de los libros más vendidos de la historia. De todas las personas entrevistadas por Hill, que sumaron más de 500, la característica principal que halló fue lo que llamó el deseo respaldado por la fe. Escribió, creo en el poder del deseo respaldado por la fe porque he visto cómo ese poder eleva a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. El deseo ardiente respaldado por la fe simplemente significa un anhelo profundo y apasionado de conseguir algo y de saber, no de desear o esperar, sino de saber que usted va a llegar a ese fin. En otras palabras, debe existir coherencia entre su deseo y su fe. Si existe una desconexión, si desea algo pero genuinamente carece de la fe de que las acciones que está realizando lo llevarán a su fin, entonces se está tendiendo su propia trampa del fracaso. Por otra parte, si lo que desea es enorme, tan grande que parece muy lejos en el momento, pero su fe en las acciones que está tomando la ligera ventaja coincide con ese deseo, entonces usted se está preparando exactamente para el tipo de éxito que describe Hill. En el transcurso de su recorrido le aparecerán toda clase de obstáculos y usted puede determinar el tamaño de la persona por el tamaño del problema que le mantiene derrotada. La gente exitosa mira un problema y ve una oportunidad. El deseo ardiente es lo que le motiva a usted a enfrentarlo en vez de darse la vuelta y marcharse corriendo, pero es el deseo ardiente respaldado por la fe lo que le permite atravesarlos. Hábito número 6. Esté dispuesto a pagar el precio.
Cuando me enfrenté al día de disgusto en el campo de golf todos esos años atrás, lo que me impactó fue que si no optaba por hacer algo para tener éxito, irremediablemente fracasaría el resto de mi vida. También me di cuenta de que optar por esa decisión significaría pagar un precio y que vale la pena pagar el precio de todo lo que vale la pena tener. Me imagino que muchos harán un gesto de dolor ante la frase esté dispuesto a pagar el precio. Voy a tener que hacer este sacrificio gigantesco y doloroso. Ajá, lo sabía. Es esto. Para ser exitoso voy a tener que hacer este sacrificio gigantesco y doloroso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Arrojar mi televisor a la basura? ¿Despedirme de toda la diversión y privarme de mis comidas favoritas? En realidad no es tan dramático. Sus sueños podrán ser grandes y en efecto espero que sean enormes, pero los pasos que tomará para llegar a ellos serán siempre pequeños y el precio que paga surte el mismo efecto. Y el precio que paga surte el mismo efecto. No tiene que pagar su sueño de $1.000.000 con un cheque personal por $1.000.000. Puede pagarlo con, bueno, un centavo por día, pero debe entender lo que es ese centavo y debe estar dispuesto a pagarlo. Sea cual fuera el sueño y la meta, debe pagar un precio y claro, está, eso significa renunciar a algo. Puede ser algo tan sencillo como renunciar a cierta comida basura habitual por el bien de su salud, o algo tan sutil como renunciar a su derecho a tener razón, o su hábito de ejercer control de una conversación por el bien de una relación personal. Puede significar renunciar a dormir un poco más tarde cada mañana para dedicar tiempo antes del trabajo a escribir 3 cosas por las que está agradecido. Hacer esos abdominales, prepararse un desayuno decente en vez de agarrar algo colorido, sabroso y venenoso de camino al trabajo. Tal vez signifique la gratificación demorada de aplazar ciertas compras o adquisiciones, dejar pasar algunos placeres por el bien de alcanzar su objetivo a largo plazo. Como dije antes, mi habilidad atlética siempre fue normal, pero siempre tuve una gran dedicación a los deportes. En un momento dado integré un equipo de softball. Habíamos entrenado mucho tiempo y con gran intensidad y éramos un equipo bastante bueno, al punto que viajábamos y ganábamos torneos a diestra y siniestra. No me molesta confesarle que fueron momentos emocionantes, hasta que llegué a una coyuntura crítica. Llegué a un momento decisivo en el que había sufrido contratiempos graves en mi negocio y perdí todo, y sabía que tenía que volver a encaminar mi carrera. Era hora de rehacer mi vida, restablecer mi enfoque mental y seguir adelante. También sabía que no podía hacerlo sin cambiar algo. Tenía que pagar un precio. Fue una elección difícil, pero abandoné el equipo de softball. Mis amigos no podían creerlo. ¿Renuncias al equipo? Les contesté. Ustedes siguen siendo mis amigos y les aprecio mucho, pero búsquense otro jugador. Tenía que dedicar el tiempo que pasaba en softball e invertirlo en otra cosa. No tuve que cambiar mi vida por completo, pero necesitaba redirigir 10 horas por semana. Podría haberlo sacado el tiempo para mi familia o mi trabajo, pero iban a salir de algún lado. Ese era el precio. Recuerde que no hay muchos millonarios que tienen más de 100 al jugar bolos. ¿Por qué no? Porque dejaron la liga de bolos para construir su fortuna. La pregunta que solo usted puede responder es si eso es un precio demasiado grande de pagar. Recuerde que cualquiera sea el precio que pague, va a ser mucho más grande si no lo haces que si lo hace. El precio del abandono es mucho peor que el precio de la disciplina. En efecto, el precio que pague por el éxito no es nada comparado con el precio que pagará por el fracaso. Puede llevarle 5 años y 10.000 horas en caminar su éxito, pero lleva una vida entera a fracasar. Hábito número 7. Practique la integridad de la ligera ventaja. Todos saben que la puesta en marcha de un negocio tiene un alto porcentaje de fracasos. La razón principal que suele mencionar la gente es la falta de capital suficiente, lo cual ciertamente es importante. Pero hay otra causa que suele ya ser invisible y no reconocida, y es tan importante como la falta de capital, la falta de suficiente integridad de la ligera ventaja. Hay muchas definiciones de integridad, honestidad, veracidad, congruencia entre las palabras y los hechos. El aspecto de la integridad que se aplica más a la ligera ventaja es este, lo que usted hace cuando nadie lo está mirando. Es hora de acostarse al final de un día largo y difícil, y usted está extenuado. Se dirige a la cama y ahí está su libro, esperándolo. Usted se comprometió a leer 10 páginas por día,
pero hoy está tan cansado, ni siquiera sabe si podría mantener los ojos abiertos. ¿Qué debe hacer? Usted se dice a sí mismo, si solo esta noche omito las 10 páginas, no va a pasar nada. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. No va a significar una enorme diferencia de una manera u otra. No es un grave problema. En ese momento es cuando descubre quién es realmente. Es en la decisión de ese momento cuando nadie más lo está mirando y nadie jamás se enterará, cuando su elección es tan leve, sutil e insignificante. Es en ese momento que hallará si tiene o no la integridad de la ligera ventaja. Hallar 3 cosas nuevas hoy por las que esté agradecido, dejar el tenedor antes de sentirse lleno, ponerse las zapatillas y dar esa caminata de media hora aunque haga frío, hacer los 3 llamados telefónicos que dijo que haría aunque nadie se entere si los hizo o no. Nadie salvo usted. La integridad de la ligera ventaja es uno de los grandes secretos del éxito empresarial. Cuando usted tiene su propio negocio, nadie le va a decir que debe presentarse a trabajar, ni le gritará en el oído que haga esas llamadas de ventas. Nadie está ahí para asegurarse de que usted está supervisando a sus proveedores y que sus libros contables están actualizados. Todo depende de usted ahora. Usted no tiene jefe. En realidad, eso es erróneo. Usted tiene un jefe, pero ese jefe es usted. Actuar como su propio jefe y hacerlo exitoso y sistemáticamente día tras día exige un grado de integridad de la ligera ventaja muy singular y, honestamente, muchos dueños de negocios no lo tienen. Se intoxican con la libertad de trabajar por cuenta propia y son incapaces de mantener el tipo de estructura necesaria para triunfar. Sin esa integridad en las pequeñas cosas diarias, un negocio nuevo no puede mantenerse a flote por mucho tiempo. Y en caso de que usted piense que este no es su problema porque usted no es un empresario y no tiene un negocio propio, le tengo una sorpresa. Sí, lo es y sí lo tiene. Vivir la vida, a decir verdad, es ser un empresario. Usted podrá ser una de decenas de miles de empleados de una gigantesca empresa, dueño único de un puesto de helados o un padre o madre ama de casa a cargo de administrar el hogar. Pero usted es la única persona a cargo de desenvolver constantemente el curso de su vida. Su vida es una nave espacial Apolo que se encamina a lo desconocido y no hay nadie al timón salvo usted. Usted es un novelista y la historia que está inventando con su rica trama e imaginativa paleta de personajes diferenciados y creíbles es su vida. Usted es el guionista, director y productor de un largometraje épico que durará años. Al igual que Edison, usted es un inventor. Al igual que Fridtjof Nansen, un explorador. Al igual que Emerson, un filósofo. Al igual que Steve Martin, un artista. Al igual que Lincoln, un hombre de Estado. Al igual que Wilberforce, un libertador paciente. Usted es todas esas cosas y más, y la trama del tapiz en el que está componiendo esa historia está hecha de las hebras pequeñas que pocos jamás notarán a medida que usted las entreteje. Pensará que estoy exagerando. No lo estoy. Usted es capaz de grandes cosas. Lo sé porque he observado la condición humana. Y todo ser viviente es capaz de grandes cosas. La mayoría jamás las logrará o vivirá, pero todos pueden hacerlo con solo entender cómo funciona el proceso. Preséntese constantemente con una actitud positiva. Esté preparado y comprométase a largo plazo. Cultive un deseo ardiente respaldado por la fe. Esté dispuesto a pagar el precio y haga las cosas que se comprometió a hacer aun cuando nadie lo está mirando. Puntos esenciales del capítulo 15. Existen 2 tipos de hábitos, los que le sirven y los que no. Usted tiene la elección de sus hábitos al elegir sus acciones diarias. La forma de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con un hábito positivo. Estos son 7 hábitos poderosos y positivos de la ligera ventaja. Primero, preséntese. Sea la rana que da el brinco y deja el camalote. Segundo, preséntese constantemente. Siga presentándose cuando otros desaparecen. Tercero, cultive una actitud positiva. Vea el vaso rebasando. Cuarto, comprométase a largo plazo. Recuerde la regla de las 10.000 horas. Quinto, cultive un deseo ardiente respaldado por la fe, no esperando ni anhelando, sino sabiendo. Sexto, esté dispuesto a pagar el precio. A veces hay que dejar el equipo de softball. Séptimo, practique la integridad de la ligera ventaja. Haga las cosas que se comprometió a hacer aun cuando nadie lo esté mirando. Mi nombre es Cata Fikitivo y para mí es un placer servirles. Recuerden darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales.